Espero que tengas la mente abierta como para escuchar lo que te voy a decir ahora. Te voy a dar la explicación de cómo funciona para mí el plano de la espiritualidad, que es muy parecido a lo que es Dios. No soy nada dogmático ni pretendo serlo, simplemente te voy a contar mi verdad y cómo tú puedes explorar los tres planos físico, mental y espiritual para llegar a tus propias conclusiones de quién es Dios. Esto es día 8 de 30, hablando a cámara sin ningún plan, sin ninguna estructura y sin ningún guión. Quiero hablar de qué es para mí Dios. Porque como una persona que no me considero creyente de ninguna religión, creo en Dios. ¿Y qué significa eso para mí? El problema probablemente de toda la propaganda, de la desinformación y sobreinformación del mundo moderno, nos ha hecho cada vez más alejarnos del concepto de Dios. Si no buscamos una forma de conectarnos con todo lo demás, y sobre todo algo que nos dé sentido a nosotros como existencia y como consciencia y como individuos, corremos el riesgo de perdernos en el nihilismo, de pensar que nada de esto vale la pena, de que todo lo que existe tiene una connotación negativa o mala, o la razón de nuestra existencia es banal y no tiene ningún sentido. Y si piensas eso, si caes en ese tipo de filosofía o pensamiento, también corres el riesgo de estar siempre perdido en placeres superficiales y perderte de qué va la vida, que al final va de algo mucho más profundo y mucho más significativo de lo que creemos, al menos a nuestro nivel de conciencia actual a nivel global. Para mí todas las religiones hablan de lo mismo, y es de una espiritualidad superior, y tratan de cada una de ellas ponerle una perspectiva diferente. Y como en el juego del teléfono, uno tras otro, tras otro, tras otro, han ido pasando como escrituras, mensajes y demás, que al final las han convertido en un culto que está completamente alejado de los significados iniciales. Todas las religiones se fundamentan también por intereses personales en el miedo, en difundir miedo, y de esa forma lo que hacen es crear una conexión emocional muy alta con la persona. En el momento en el que eres capaz de desatar el miedo de una persona, el miedo existencial de una persona, porque al final la estás sometiendo a que Dios puede ser malo, o puede perder la batalla, o puede, no sé cómo decirlo, que al final es como que lo típico de todos somos pecadores, o el infierno y el cielo, todo ese tipo de pantomimas lo único que hacen es desatar que las personas crean que pueden terminar en un lugar muy malo. Y pueden, digamos, perderse, su alma puede perderse, y eso evidentemente desata un miedo existencial porque las personas no comprenden qué significa eso. Y eso lo que consiguen las religiones, que al final no son más que empresas, es crear como una especie de grupo de personas que dependen emocionalmente y existencialmente de ellos. Por lo tanto, para mí, todas las religiones no son más que una espiritualidad auténtica, diluida y distorsionada con tal de sacar beneficio. Por lo tanto, eso nos deja con la pregunta de, entonces, ¿qué hay más allá de las religiones? Para mí, la pura espiritualidad. Y espiritualidad sin pensar en cómo digamos, cómo se ha también distorsionado, porque la gente, por falta de conocimiento, por falta de explicaciones, pues la espiritualidad se ha vuelto casi esotérica, como algo que la gente, digamos, cada uno tiene su corriente filosófica y tiene sus prácticas, y hay gente que se le va mucho la olla, y luego hay gente que trata de bajarlo un poco más a tierra. Para mí la espiritualidad es algo que es el fundamento de nuestra existencia. Y todos podemos estar experiencialmente de acuerdo con ello. Si no podemos estar todos a nivel experiencia de vida de acuerdo con ello, y no hablo de aquí ya el nivel, digamos, de conciencia que una persona haya alcanzado, o el nivel intelectual de una persona como para entender ciertas cosas. Evidentemente, cuando nosotros tratamos de explicar la espiritualidad, la explicamos desde un plano mental o intelectual, porque estoy traduciendo todo lo que yo experimento a palabras, y te lo digo a ti. Y si yo hago eso, automáticamente lo que estoy haciendo es transformar algo que viene de un plano más existencial, experiencial,
a algo con palabras y por lo tanto ahí ya siempre va a haber una distorsión y siempre va a haber una generalización. Y eso lo que va a hacer también es que nunca vayan a ser mis palabras 100% ciertas, porque tu interpretación va a ser siempre diferente a la mía. Por lo tanto, mi mensaje nunca va a ser 100% el cierto. Pero sí que es verdad que podemos tratar de llegar a un consenso de qué significa para nosotros la existencia, qué significa para nosotros el hecho de ser conscientes. Y ahí ya podemos empezar a descubrir qué es la espiritualidad. Creo que la parte espiritual es tan real como la física. Para mí existimos simultáneamente en 3 planos. En el plano físico, todos estamos de acuerdo con ello. En el plano mental, y eso es todo el plano de la información, el campo de la información, la forma que nosotros tenemos de comunicar ideas abstractas, todo eso viene del plano de la información. Y finalmente el campo espiritual, que eso es lo que engloba el todo, lo que es la pura consciencia, el hecho de que tú seas capaz de decirme a mí que estás vivo. Para mí, la forma de conectar rápidamente con los 3 planos es qué es lo que hace un animal o qué es lo que hace una planta. Todos tenemos esa parte, todos tenemos la parte de comer, todos tenemos la parte de solucionar nuestras necesidades básicas y, digamos, de desplazarnos con el mundo, interactuar con las demás cosas. Eso es lo que hace un animal. Y eso corresponde al plano físico. Todo lo que corresponde al plano mental es todas las cosas que podría hacer potencialmente una máquina. Eso es, por ejemplo, escribir o leer. Ese tipo de cosas corresponden al plano mental, porque no es algo que haría un animal, sino que ya necesitas un nivel superior de consciencia. Todo lo que te puedas plantear, esto lo podría hacer una máquina, probablemente corresponda al plano mental. Y todo lo demás corresponde al plano espiritual. Todo lo que, digamos, trabajamos ya sobre la consciencia, todo lo que una máquina no podría hacer, algo que necesitas un ser consciente, sobre todo autoconsciente de sí mismo, y cómo un ser puede estar vivo como un observador en un mismo punto, observando todo hacia todo lo demás, consciente de sí mismo. Eso es del plano espiritual. Por tanto, si queremos definir qué es Dios o queremos definir el plano espiritual, que para mí están hiperconectados, tenemos que establecer qué significa estar vivo, qué significa ser un ser consciente. Yo conecté y comprendí lo que era Dios cuando traté de darle cierta lógica o darle cierta explicación a mi vida. Y sobre todo, no solo a mi vida, sino a todo lo demás. Hay una pregunta fundamental que considero que la gente no se hace y es algo que yo me hice desde muy pequeño. Todas las personas deberían hacérsela a cierto punto y hacerlo, digamos, de verdad y profundizar ahí. Es ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy capaz de experimentar esto? Todo lo que existe. ¿Por qué soy capaz de estar vivo y experimentar esta experiencia de vida? Lo primero que vas a hacer es identificarte con tu cuerpo. Cuando empiezas a hacerte ese tipo de preguntas vas a darte cuenta que lo primero que te identificas es, bueno, yo soy esta persona. Pero eso no es verdad, porque en el momento en el que te duermes tú no estás en el cuerpo, pero aún así sabes que estás vivo, sabes que estás consciente. O cuando, por ejemplo, pierdes una parte del cuerpo, por lo que sea, por un accidente o lo que sea, sabes que estás consciente y no has perdido una parte de ti, digamos, como consciencia, como individuo. Cuando tú estás, digamos, te autoidentificas como un ser vivo y como un ser consciente, por el hecho de no tener una pierna, no dejas de ser menos consciente, por tanto tú no eres el cuerpo. Lo segundo que te vas a identificar si tratas de hacerte ese tipo de preguntas es que vas a pensar, bueno, yo soy yo, pues todas mis experiencias, mis pensamientos, yo soy mi mente. Y eso tampoco es verdad, porque cuando paras a pensar un momento qué significa la mente, qué significa el pensar, la mente no existe. Simplemente viene un pensamiento y cuando termina ese pensamiento viene otro pensamiento y cuando termina ese otro pensamiento viene otro pensamiento y así sucesivamente. Si la mente como tal no la puedes definir, lo que te vas a dar cuenta es de que la mente no es más que pensamientos aleatorios que viene uno tras otro y siempre tienes uno a la vez, eso sí, pero bueno, ahí van. Por lo tanto, cada vez que muere un pensamiento y aparece otro, tú deberías de dejar de ser tú y ser un nuevo tú. Pero tampoco es verdad, siempre eres la misma persona. Si miras hacia atrás en el tiempo, digamos, a un lugar donde no tenías todas las experiencias, todo el conocimiento, todos los, digamos, pensamientos que tienes a día de hoy,
Te vas al lugar más lejano que encuentres en tu infancia. Eras el mismo. Vale, sí, ahora tienes mucha más experiencia, muchos más conocimientos. Sí, ahora conoces más sobre el mundo. Pero lo que conoce más sobre el mundo es tu ego, tu identidad. Y esa identidad es moldeable. Por lo tanto, seguimos sin encontrar un punto que sí que sea un punto de verdad, un punto único en el que sí que seas tú. Porque si eres moldeable significa que tu ser como conciencia es moldeable, pero no. Siempre has experimentado tu vida de la misma forma, siempre has visto todo lo demás de la misma forma. Y no hablo de la interpretación que tú hagas de esas cosas, sino el simple hecho de ser consciente. Siempre has sido igual de consciente. Eso no se ha moldeado, siempre has sido capaz de experimentar el mundo de la misma forma. Después ahí pasan por todos los filtros y todo lo demás, sí, estoy de acuerdo. Luego ya la interpretación que le das al mundo y cómo te sientes respecto al mundo y todo eso cambia. Pero en el momento en el que tú eres capaz de despertarte por la mañana, abrir los ojos, ser consciente, ha sido la misma. Desde siempre. El momento en el que tú estás soñando, la forma de soñar probablemente siempre ha sido la misma. Has soñado sobre cosas diferentes, pero el hecho de estar soñando, de estar, digamos, en el plano de los sueños y estar ahí soñando, siempre ha sido exactamente igual. Por lo tanto, hay una parte en ti que es inmutable, que siempre ha sido exactamente la misma. Llamémosle algo así como la consciencia, siempre ha sido consciente, o el observador, siempre ha sido un observador del mundo. Y cuando el observador pasa por las capas de la mente, entonces transforma la experiencia que vive en el plano físico. Pero hay un plano que es fundamental, que siempre está activo y que siempre está despierto y no lo tenemos lo suficientemente en cuenta. Y ese es cuán consciente eres. El hecho de ser consciente en sí mismo es el plano espiritual. Es el plano que pasamos por alto porque la mente hace demasiado ruido. Y eso nos lo ha dicho Buda y nos lo ha dicho todos los mentores, que para mí son mentores. Cristo, Mahoma, Buda, todos esos están a la misma, digamos, a la misma altura. Son personas que llegaron a un nivel de comprensión espiritual súper alto, empezaron a vibrar súper alto y llegaron a comprender algo que el mundo aún no ha comprendido. Entonces, para mí son mentores, son personas a las que hay que escuchar y de las que hay que aprender por tal de implementar algo de lo que te dijeron a tu vida. Y probablemente tenían toda la verdad, todos ellos. Porque ellos llegaron a comprender algo que tú no, y al momento de trasladarlo con palabras, esa distorsión llegó a ti de forma que, pues, distorsionada. Jesucristo es Dios y Buda es alguien a adorar y ponerlo en oro y ponerlo arriba en un altar, en lugar de tratar de cerrar los ojos y tener una conversación con Buda, estudiarlo en profundidad, leer todo lo que puedas sobre Buda y sobre la vida de Buda y sobre las enseñanzas de Buda y luego tener una conversación con él, pregúntale cosas. Y trata de ser como él, trata de ser como Jesucristo, trata de vivir como todas esas personas, porque esas personas llegaron a una comprensión espiritual, no son dioses, son mentores. En el momento en el que Jesucristo y todos los mentores llegaron a una comprensión, todos concluyeron lo mismo. Y todos, cada uno dice de una forma diferente, pero la forma más fácil de comprenderlo, sobre todo para el mundo moderno y el mundo que hemos estado, digamos, conectados con una religión cristiana, es lo que dijo Jesucristo. Y ahí empezó la distorsión en la que Jesucristo se empezó a tratar como si fuera Dios. Y es que él dijo una cosa fundamental que vamos a tratar de ampliar ahora. Él dijo una cosa que lo cambia todo y que se transformó en una distorsión, pero ahí hay una verdad fundamental que pasamos por alto. Jesucristo dijo: mi Padre y yo somos uno. ¿Qué significa eso? Eso significa que podemos tratar de entender quién es Dios a través de esas palabras. Mi Padre y yo somos uno no significa que Jesucristo es Dios y que todos los demás no, sino que Jesucristo es Dios y todos los demás también. Pensemos un momento, ¿cómo sería Dios? Vamos a ponernos en el papel de Dios. Todos estamos de acuerdo en que si llamémosle Dios, consciencia, energía o la palabra que a ti te suene mejor. Yo le llamo Dios porque durante mucho tiempo no me ha gustado la palabra Dios por las connotaciones que tenía,
Pero luego vuelto a la palabra Dios, porque no hay ninguna connotación negativa. Todas las connotaciones negativas son la que personas con intereses personales le han puesto a Dios, pero realmente la palabra Dios no tiene ninguna connotación negativa y la puedes usar como conciencia universal, como energía, como universo o como lo que te apetezca, ¿vale? Pero para mí Dios es el todo. Todo lo que existe, y eso lo podemos comprender todos a un nivel intelectual, todo lo que existe es todo lo que existe. Todo lo que existe es todo lo que hay. Y no hay nada más. O sea, todo lo que existe es el infinito. Todo lo que existe es lo que existe y todas las posibilidades de lo que podría existir. Todo es todo. Y no hay nada que no pueda meterse en el todo. Ni el todo está en un punto y luego hay algo más que no sea el todo. Todo lo que es todo lo que hay. ¿Vale? Suena repetitivo, pero al final es algo puramente lógico. Es todo lo que existe es todo lo que hay. Y eso es Dios. Dios es todo lo que existe, todo lo que hay y todo lo que podría haber y todo lo que pudo haber sido. Como en un plano cuántico donde las cosas pueden estar o no pueden estar. Lo que nosotros hemos experimentado es una realidad, pero hay infinitas realidades paralelas que podrían haberse dado y no se han dado. Pero eso existe en un campo de la información o en un campo cuántico donde todo lo que existe es todo lo que podría haber sido. En un estado de superposición en la que las cosas podrían darse o no darse. Eso es Dios también. Tengamos en cuenta que todo lo que existe es todo lo que hay, pero no a un nivel de lo que se ha materializado, sino también lo que se podría haber materializado. ¿De acuerdo? Entonces pongamos que tú creas todo eso. Tú eres Dios y tú creas todo eso. Tú creas todo lo que existe y todo lo que hay. Y tú eres, a su vez, todo lo que existe y todo lo que hay. Tú eres todo. Y como tal, no existe el tiempo ni existe el espacio. Porque tú eres quien eres. Tú no puedes experimentar nada de lo que eres, ¿no? ¿O sí? Ahí es donde se plantea la pregunta. Si tú fueras el creador de todo, si tú hubieras creado todo lo que existe y todo lo que hay, ¿qué harías? La respuesta que a mí me viene, o la respuesta que a mí más me vibra, es que yo querría experimentar todo lo que soy. ¿Cómo sé que yo soy? Porque todos, si nos damos cuenta, toda nuestra vida, al final lo que estamos tratando de entender es quién somos. Cuando nos damos el suficiente espacio, porque al final lo que estamos haciendo es trabajar 24/7 y haciendo cosas 24/7 para no escuchar nuestra voz interior, pero en el momento en el que no tenemos otro remedio que escucharla, como por ejemplo cuando nos enfrentamos a una muerte, cuando nos enfrentamos a una situación extremadamente dolorosa, ahí todo nuestro ego se tambalea y no tenemos más remedio que escuchar nuestra voz interior. Y cuando escuchamos nuestra voz interior, no tenemos más remedio que preguntarnos quién soy. Y eso es lo que Dios también quiso hacer, a mi parecer. Y cuando Dios se da cuenta de que ha creado algo, lo que quiere hacer es experimentarlo. Y la única forma de experimentarlo es convertirse a sí mismo en un observador dentro del todo para poder darse cuenta, observar todo lo demás y darse cuenta de lo que ha creado. Y la única forma de poder experimentar de forma auténtica y redescubrir lo que Dios ha creado es meterse a sí mismo en una parte individual del todo, en un punto de observación interno del todo, y olvidarse de sí mismo antes. Eso es lo que es para mí Dios. Así que en esencia, todos y cada uno de nosotros somos Dios, que nos hemos olvidado de nosotros mismos con tal de vivir una experiencia individual y experimentar una parte del todo desde un punto de vista individual y poder redescubrir lo que nosotros mismos hemos creado. Esto para mí no tiene ninguna connotación religiosa. Esto para mí es una explicación a quién soy, a una explicación a quién eres tú y a quién somos todos los demás y qué estamos haciendo aquí. Puede ser cierta o puede no ser cierta. A mí eso me da igual. Lo que me importa a mí, y ahí está el punto, es que no lo voy a intelectualizar, sino que lo voy a sentir. ¿Cómo lo experimento yo, esto? Este conocimiento, ¿cómo lo siento?
Y para mí hay una verdad fundamental aquí, que puede ser la total o puede no ser la total, pero ahí no va a depender de cómo yo lo piense, y de cómo tú lo pienses, y cómo nosotros lo debatamos, sino cómo aumente nuestro nivel de conciencia como para un nivel más profundo y más, digamos, más avanzado, entender cómo funciona nuestra conciencia y nuestra vida. Probablemente si yo me pusiera a hablar con alguno de estos mentores, Jesús, Buda, quien sea, probablemente pues puede que me corrijan o puede que no, o puede que ellos acepten esta verdad de alguna u otra forma. No lo sé. La cuestión es que por ahora no he llegado a hablar con ellos, pero sí que he podido, digamos, leer personas que considero que son bastante iluminadas y todas coinciden en que existe una verdad bastante fundamental que se parecen mucho a esto. Trato de cada día entender mejor mi espiritualidad. Creo que todos debemos hacerlo y dejar de meterle dogmas, estigmas a la espiritualidad. La espiritualidad es quién eres tú. La espiritualidad es darle sentido a tu vida y darle sentido a esta experiencia de vida. Porque si no te das cuenta de que estás viviendo una experiencia de vida, si no te das cuenta de que estás algo así como jugando una partida de tu vida, y eso lo recalco mucho, es que es como un videojuego, y es que realmente sería así, ¿no? Si tú fueras Dios y estuvieras jugando la partida de, en este caso, Aitor, o en tu caso, quien seas, ¿de acuerdo? Estás jugando una partida y disfrútala, ¿sabes? Y la única forma de disfrutarla es darte cuenta de que es una partida. Y darte cuenta de que estás viviendo. Si te metes tanto ruido físico y tanto ruido mental, te pierdes el plano espiritual, que para mí es el único que da sentido a los otros dos. Si te pierdes en no darte cuenta de que todo es espiritual, todo es una conciencia global, que todos estamos viviendo de la misma forma, todos somos puntos de observación igual que todos los demás, independientemente de lo que pienses e independientemente de cómo seas físicamente. Si no te das cuenta de eso, te pierdes la posibilidad de pensar de una forma espiritual y de vivir en el plano físico y de relacionarte con los demás, comer, viajar de una forma espiritual. Porque no hay nada que no sea espiritual. Y en el momento en el que tienes la negligencia de pensar que la espiritualidad es algo que se elige o es algo que puede estar o puede no estar, o que es algo en lo que crees o no crees, entonces en ese momento estás siendo espiritual igual, pero no te estás dando cuenta y estás perdiéndote. Iba a decir un tercio de la experiencia, pero realmente no. Estás perdiéndote la salsa que da sentido a los otros dos. Estás perdiéndote la esencia que da sentido al plano mental y al plano físico. Porque, volvamos a ello, si tú fueras Dios, querrías redescubrir que eres Dios, para poder darte cuenta de que todo lo que existe a un plano mental lo has creado tú, todo lo que existe a un plano físico lo has creado tú, y ahora tienes el placer de disfrutarlo. También te conecta al hecho de que no hay nada que no puedas tener y no hay nada que no puedas ser, porque tú has creado todas las posibilidades, la que estás materializando y las que aún no has materializado. Implica que todas las posibilidades de todo lo que pueda suceder ya lo has creado. La única diferencia es que aún no has elegido esa variante de ti mismo. Espero poder dar una explicación a lo que es Dios, al menos desde mi punto de vista. No trato de herir a nadie, ni trato de, dogmatizar a nadie y que nadie piense como pienso yo, y si piensas diferente hay algo mal. No. Yo he llegado a un nivel de comprensión que me lleva a estas conclusiones. Cada uno ha vivido unas experiencias y ha elevado su nivel de conciencia físico, mental y espiritual a ciertos niveles. Y eso es lo que les ha llevado a pensar lo que piensan. Si tú piensas de cierta manera y discrepas conmigo, no hay nada malo en ello. Yo no tengo la verdad absoluta ni pretendo tenerla. Yo tengo mi verdad y que cada uno tenga la suya. Si tú tienes una verdad diferente a la mía, está bien. Lo único que te planteo es critica si lo que crees es algo que te han dicho y has absorbido a un nivel que te lo crees tuyo, pero realmente es algo que te han dicho, es algo que no has llegado tú a esas conclusiones.
o si realmente es algo que tú has ido trabajando mentalmente, físicamente y espiritualmente, hasta llegar a esas conclusiones y haber elevado tu nivel de conciencia como para comprender que esa es tu verdad actualmente y que esa es la forma que tienes de comprender intelectualmente el plano espiritual. Y espero que pueda servirte también para quitarle tanto estigma que solo hace daño a la palabra Dios. Nos vemos mañana.